No es de extrañar cuando la actitud de los Estados Unidos, como la del resto del mundo anglosajón, por activa y por pasiva, tildaba a indios y negros como razas degeneradas. No es de extrañar. Así que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos excluyese a los negros y a los indios de su amparo. Y es de destacar la declaración del Parlamento de Massachusetts de 3 de noviembre de 1755, que pone blanco sobre negro algo sobre lo que hemos hecho algún apunte: el trato de los indios. Como sucedía en Australia y Nueva Zelanda, su destino no era la esclavitud, sino el exterminio. Y ese es el sentido de la declaración citada, donde se declaraba rebeldes, enemigos y traidores a los indios. Y se ofrecía una recompensa de 40 libras por cada cabellera de indio macho. Y por cada cabellera de mujer india o joven macho de menos de 12 años, 20 libras, tratados como subhumanos. Y luego nos hacen propaganda diciendo que los indios cortaban cabelleras a los pioneros, pero recordemos que los pioneros eran esclavos. Pero decían que cortaban cabelleras a los pioneros. La verdad es que los indios comenzaron a cortar cabelleras como represalia a esa actuación llevada a cabo por Inglaterra. Y la verdad es que indios como Jerónimo, a quien cuando fue vencido mostraron como fiera en los circos, rezaban, y lo hacían naturalmente, en español. El maltrato conoce muchos otros aspectos. Así hoy la corrección política del lenguaje, impuesta por ellos mismos, por esos mismos genocidas, quiere hacernos borrar del lenguaje el término negro para referirnos a un miembro de esa raza. Y en inglés tiene su lógica, surgida justamente del desprecio hacia los otros, porque en la lengua inglesa negro tiene un sentido peyorativo. Sugiere algo sucio y siniestro, según el diccionario inglés de Oxford. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo español. De Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos y libertador de los negros en 1863, cuenta Julian Green que en su momento apoyaba la vieja idea humanitaria de Henry Clay de enviar a Liberia a toda la gente de color para devolverles la libertad, sus costumbres y su tierra de origen. En un discurso en Charleston, Illinois, decía en 1858 lo siguiente: Abraham Lincoln, recordemos: no soy partidario, nunca lo he sido, bajo ningún concepto, de la igualdad social y política entre la raza blanca y la raza negra. Existe una diferencia física entre ellas que les impedirá siempre vivir juntas en igualdad social y política. Existe naturalmente una situación de superioridad e inferioridad, y mi opinión es asignar la posición de superioridad a la raza blanca. Repito, firma Abraham Lincoln. Los adalides de la libertad y de la igualdad. Pero esa actitud no era particular de Lincoln, porque claro, era quien diga, ¿no? Bueno, pues no era particular suya. En un pasaje de su autobiografía, citado en su impoluto monumento de mármol que tiene en Washington, Jefferson era bastante explícito. Nada está más claramente escrito en el libro del destino que estas personas, es decir, los esclavos, serán libres. Pero la autobiografía prosigue diciendo: y los escultores del monumento dejaron esto fuera. Que las dos razas debían estar divididas por líneas imborrables de distinción entre ellas. Después de todo, el propio Jefferson era un terrateniente virginiano con cerca de 200 esclavos, de los cuales liberó
5. A 5, a 5. No hay parangón en el mundo hispánico, donde jamás existió esa segregación. Los españoles tenían en el siglo XVI un código detallado para el trato de los esclavos. Código derivado de las famosas 7 partidas de Alfonso X el Sabio. No una cosa de los 3 días antes, como se han sacado ahora del bolsillo esta gente británica y franchute, cosas raras. No, de Alfonso X el Sabio. Y esas leyes fueron naturalmente introducidas en el Nuevo Mundo. Los ingleses, en cambio, carecían de un código en el que basarse, e Inglaterra se limitó a soslayar la cuestión, dejando en manos de las diferentes asambleas coloniales locales la redacción de la legislación apropiada. Así, Virginia reconoció la esclavitud en 1661, la convirtió en condición hereditaria en 1662 y en 1667 estableció que el bautismo no alteraría la condición de los esclavos. Estas leyes fueron formuladas con el interés inmediato de los plantadores de América del Norte como factor decisivo. En consecuencia, los esclavos no podían casarse, no tenían derecho legal a la propiedad, no podían entablar juicio, no podían comprar su libertad. En resumen, no eran sino muebles o enseres o semovientes. Los esclavos de Cuba, como los de las demás provincias españolas, gozaban del beneficio de la ley hispánica, es decir, romana, naturalmente con una serie de cambios y modificaciones que el tiempo impuso. Como ahora estamos con otras modificaciones sobre eso. La Iglesia los conocía. Podían poseer y permutar cosas. Podían contraer matrimonio. Tenían una personalidad legal, a pesar de que sus derechos estaban a menudo solo teóricamente garantizados por la ley. Y eso no es que lo diga yo, que lo digo. Pero es que también ese texto está leído de Hugh Thomas. Otra diferencia sustantiva entre el trato dado a los esclavos en España y el dado en otras partes está además del hecho de la manumisión ya mencionado, es que mientras la Iglesia Católica fomentaba la manumisión y el buen trato, los protestantes negaban a los esclavos todo derecho como cristianos, y con no poca asiduidad proclamaban que los negros eran malditos de Dios, pues descendían de Caín o del mismo diablo. En fin, tras lo señalado, parece que lo que la gente conoce del hecho esclavista no es la realidad de la esclavitud. Convenimos así, retomando lo señalado al principio, que la esclavitud es una forma poco digna, si se quiere al fin, de entender las relaciones de trabajo, y que sólo bajo el prisma británico adquiere los matices de inhumanidad. El hecho de que fuese Inglaterra la campeona de la abolición de la esclavitud no quiere decir absolutamente nada. Solo que los métodos de esclavitud habían cambiado por otros, mediante los cuales el esclavo debe atender sus propias necesidades personales, con lo que el esclavista se ve liberado de esa necesidad. Ni Grecia, ni Roma, ni España entendieron jamás así las cosas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.